historia oral se puede utilizar de diferentes maneras, como centro de la investigación o como una herramienta para obtener los datos faltantes dentro de un gran marco, ¿no? Pero como yo estaba en un laboratorio de historia oral, pues yo estaba obligada a llegar al asunto de la memoria, y al ratito que les platique más o menos cómo funciona el laboratorio, pues van a entender por qué era esta necesidad. Y bueno, el laboratorio no surge por generación espontánea, no surge de la nada, y se inscribe en el rescate, la custodia, la investigación y la difusión de los materiales orales en México. Y aquí nos vamos a hacer una pequeña historia. Cerca de los años 1950, Thomas Stanford forma este departamento de grabaciones adscrito al Museo Nacional de Antropología e Historia. En los mismos años 50, Raúl Elmer hace algo similar para el Instituto Nacional de Bellas Artes, registrando cuestiones que tienen que ver con cuestiones artísticas. Luego viene para 1959 don Wilberto Jiménez Moreno en el Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y va a formar un archivo sonoro donde se rescatan testimonios de la Revolución Mexicana y otros personajes destacados. Para el 64 y el 65, James y Edna Wilkie hacen esta colección de voz viva de México. Son unos discos en la UNAM donde se registran pues, las expresiones musicales de México. Para el 68 podemos hablar de un archivo sonoro inscrito en el Departamento de Investigaciones Históricas, igual persiguen el testimonio de revolucionarios. Para 1970 ya vamos a hablar de esta pues, difusión de estos trabajos a través de algunas entrevistas que hicieron Eugenia Meyer y Alicia Olivera de Bonfil para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Luego, en 1972, está el Archivo de la Palabra del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Revolución Mexicana nuevamente. Para 1981, el Archivo de la Palabra del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Y luego, en 1993, aparecemos nosotros, el Laboratorio de Historia Oral, que fue fundado por el doctor Armando Sandoval Pierce en la Universidad de Guanajuato. Y las líneas temáticas con las que ellos comienzan a trabajar son cristeros y agraristas, un movimiento pues, muy importante para toda la zona de Guanajuato y Jalisco. Y bueno, de la misma manera que en México se está comenzando a hacer este rescate de materiales orales, a partir de los 70s, que ya podemos hablar de pues el apogeo, ¿no? Ya de la historia oral como tal, vamos a encontrar algunos momentos paradigmáticos. En el mundo, si mal no recuerdo, fue en una universidad en Cambridge, creo fue, en Estados Unidos hacia los 40s, que se comenzaron a hacer este registro de testimonios en el tiempo de la posguerra, ¿no? Precisamente para rescatar pues todas estas memorias recientes, ¿no? de lo que fueron la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Y a partir de ahí se va dando como este avance teórico, metodológico, técnico y demás, que es por demás interesante ver cómo nosotros como sujetos que nos dedicamos a investigar, pues vamos pasando por las mismas etapas, ¿no? Evolutivas dentro de los estudios que estamos haciendo, ¿no? Y por ejemplo, el primer momento que podemos señalar es el renacimiento de la memoria como fuente de la historia de los pueblos en la posguerra, que era lo que ya les comentaba. Luego, un momento segundo, que es el desarrollo desde finales de la década de los 70 de enfoques pospositivistas sobre la memoria y la subjetividad. Si en algún momento se está hablando de que todo debe tener, en el positivismo, todo debe tener confirmación, debes encontrarse la verdad histórica, etc., etc., aquí de lo que se está hablando es no, lo que tenemos que rescatar es la subjetividad porque estamos hablando con fuentes vivas. Y eso nos va a llevar a una tercera etapa dentro de la historia oral, que es la transformación de la percepción sobre el papel del entrevistador. Porque, bueno, cuando trabajamos con otro tipo de fuentes, simplemente tomamos el documento y lo leemos. Pero al ser un sujeto que está preguntando, pues nosotros también nos convertimos en co-creador de ese testimonio. Y nosotros podemos influir para bien o para mal, llevárnoslo para bien o para mal, por utilizar dos palabras, a nuestro entrevistado, ¿no? Podemos cometer el error de inducir las respuestas, de no escuchar adecuadamente lo que nos está diciendo y no indagar más allá, casarnos con nuestra guía de entrevistas y eliminar la posibilidad de obtener otra información que nos resultaría más provechosa para nuestra investigación, etcétera, ¿no? Entonces, los historiadores en este momento hacen como este llamado de, hey, hazte consciente de,
para que lo uses a tu favor, ¿no? Y finalmente está este momento, el cuarto, que es la revolución digital, que se hace a los 90 y hacia los años 2000, que ha tenido un gran impacto y es una problemática que tenemos constante en un espacio como el Laboratorio de Historia Oral, porque implica hacer migración de todos los materiales que teníamos en formatos analógicos a medios digitales, y pues en un archivo que todo el tiempo están llegando materiales que hay que transcribir, que hay que hacer investigación, que hay que dar asesorías, consultas, etc., etc., pues llega un momento en que pues nos gana la vida, ¿no? Y aparte, es algo muy curioso. Si ustedes entran a nuestra bóveda, van a encontrar no solamente las entrevistas, sino todos los aparatos que se utilizaron en diferentes momentos para la reproducción o para grabar. Entonces ya tenemos como dos acervos alternos, ¿no? El de los testimonios y el de la tecnología con el que se hacían esos testimonios, ¿no? Que es algo bastante notable, ¿no? Y bueno, la historia oral en sí misma no es subversiva ni democratizadora, ya que estas características surgen del uso que le da el historiador. Ciertamente, al estar la historia oral inserta en estas nuevas maneras de hacer historia, que pues, se dan durante el siglo XX y que permiten el surgimiento o aparición, o que sean tomados en cuenta porque siempre estuvieron ahí, otro tipo de agentes históricos, ¿no? A los que se les va a poder cuestionar, se les va a poder acercar, considerando que también tuvieron una actuación muy importante dentro de la historia contemporánea. El uso que el investigador le dé a la investigación tiene que ver con su subjetividad. Algunos solamente están trabajando pues desde el ambiente académico y las investigaciones se quedan en el ambiente académico, pero otros brincan a proselitismo, a movimientos sociales, a ayudar a procesos judiciales, recuperación de tierras o cualquier tipo de denuncia, demanda, movimiento y demás, ¿no? ¿Pero qué nos interesa en historia oral? Nos interesan los sujetos, los temas y problemas que por lo general quedan fuera de las historias convencionales e incluso fuera de los repositorios documentales. En algún momento se hablaba en algunas definiciones que se estudiaba a las minorías, ¿no? A los que no tenían voz. Y luego uno se cuestiona hasta estos conceptos, ¿no? ¿Realmente son minorías? Porque si sacamos estadísticas resulta que, por ejemplo, el grupo de mujeres no es una minoría, ¿no? Los indígenas no son una minoría y habría que tener cuidado con estos adjetivos, porque en lugar de ayudar y abrir la puerta desde el terreno de investigación o estos trabajos de impacto social, pues estaríamos haciendo lo contrario, ¿no? Entonces yo me he procurado quitar como todo ese bagaje conceptual, ¿no? Para trabajarlo desde otro lugar, ¿no? Para darle justo, al evitar esa palabra, no estoy haciendo distinción y ya le doy a este sujeto histórico ese valor que en el discurso se le hablaba, ¿no? Que habría que darles. Igualmente, que quedan temas que están fuera de lo que es importante. No, porque finalmente todo es importante, ¿no? Claro, ya sabemos que dentro de las diferentes etapas en la historia ha sido considerada desde diferentes ángulos. Antes, pues solamente, gracias al positivismo, solamente era historia aquello importante en cuestión económica, política, social, cultural, ¿no? Pero con estas nuevas formas de hacer historia, esos que no tenían voz, que era el otro lugar al que quería llegar, es que no es que tuvieran voz, ahí estaban las voces y se estaban escuchando en la calle y se estaban haciendo sentir por otros lados. Entonces los historiadores orales tampoco somos mesías, ni tampoco le estamos haciendo el favor a nadie de ir y decirle, oye, tal, porque pues también sería, para mí, como investigadora he tomado ese punto de vista, también sería como faltarle un poco al respeto, ¿no? En algún foro se decía, es que hay que ser tener impacto social con nuestras investigaciones, no se pueden quedar en la academia. Yo decía, híjole, es que no nos han necesitado los pueblos originarios para que vayamos a ser voceros de nadie, no sé qué preguntarle, ¿quieres que lo haga? Porque incluso sería como una falta de respeto decir, es que tú no has podido, pero un historiador, un académico, alguien que trabaja en historia oral, te va a venir a ayudar, ¿no? O sea, tampoco ese es nuestro papel, ¿no? Entonces, ese era el cuestionamiento que se hacía o el señalamiento que se hacía en algunos momentos respecto a quiénes somos nosotros como investigadores, como historiadores, desde dónde nos vamos a parar y cómo nos vamos a relacionar con estos sujetos
que estamos, los sujetos históricos, estas personas a quienes estamos entrevistando, de tal manera que estemos conscientes de que vamos, al involucrarnos nosotros, desde el momento de la entrevista, ya nos estamos involucrando en todo este proceso que estamos investigando, ¿no? De eso nos tiene que quedar con mucha claridad, y desde ahí el acercamiento, al volvernos un agente más de todo este entorno, tomarlo desde un punto que sea, digamos, positivo para todos, ¿no? Y desde esta conciencia. Y bueno, hablando un poco más sobre el laboratorio, como les decía, se fundó en 1993 y este era su objetivo general, reconstruir, sigue siendo, reconstruir la historia de procesos políticos, económicos, sociales y culturales contemporáneos que ocurrieron en el estado de Guanajuato a partir del desarrollo de proyectos de investigación específicos, privilegiando el registro y análisis de fuentes orales, es decir, de testimonios de sujetos históricos recopilados a través de la entrevista de historia oral. Y estos son sus objetivos específicos: construir un archivo de historia oral cuya base documental sean los testimonios registrados por investigadores, formar jóvenes investigadores en la teoría y metodología propuesta por la historia oral y difundir las actividades desarrolladas en los proyectos de investigación del Laboratorio de Historia Oral. Hasta la fecha, aquello que comenzó solamente con las líneas temáticas de cristiada y agrarismo, ha crecido de una manera exponencial que hemos tenido que agruparlas en 4 grandes ejes, ¿no? Justo así, ¿no? La historia contemporánea de procesos políticos, económicos, sociales y culturales. Ahorita tenemos cerca de 900 testimonios, bueno, y mal contados porque todo el tiempo están llegando nuevas investigaciones, que no solamente hacemos nosotros, también recibimos donaciones, y los chicos que están adscritos al seminario de historia oral, que están trabajando con tesis, nos llevan sus propias entrevistas, ¿no? Entonces, igual también estamos actualizando nuestro inventario, el catálogo, constantemente. Y bueno, estas son las actividades en el Laboratorio de Historia Oral. Hacemos investigación, docencia y extensión. Este archivo está a consulta del público, no pueden consultar los másters por cuestiones de custodia para asegurar la vida del máster. Se transcriben todos los materiales, que es lo que ponemos a su disposición, y aparte de ello, luego nos llegan algunos chicos que no tomaron el seminario de historia oral, que ese lo da la coordinadora del laboratorio, que es Ada Marina Lara Mesa, y nosotros los asesoramos para que lleven por buen cauce su investigación. Hemos tenido la fortuna de que nos han llegado, de repente, yo recuerdo, tenía como 2 años, yo entré en el 2008 al laboratorio y tenía como 2 años y llegó una chica de Noruega buscando literal, Jorge conoce el edificio de la Colmena, Marisa aquí que está presente también lo conoce. No es fácil llegar hasta donde nosotros estamos, que es la última oficina, en el último piso, ¿no? Y esta mujer llegó desde Noruega, o sea, le dijimos, ¿cómo supiste que existíamos, no? Iba específicamente a buscarnos a nosotros, estaba estudiando cine y ella estaba haciendo un cortometraje y quería revisar los testimonios de cristeros para hacer el cortometraje, ¿no? Entonces, el uso que se le ha dado a los testimonios ahí es muy variado. Igual un día nos llegó un chico del FONCA que tenía una beca y pues como resultado de esta beca, él escribió una obra de teatro que requería el uso de algunos testimonios de cristeros. Con él se hizo una exención para poder usar los audios originales. Tuvo que seguir todo un protocolo, una petición especial. Entonces aquí en la Ciudad de México se estrenó esa obra y fue maravilloso, ¿no? Poder escuchar, ¿no? los testimonios de los cristeros que nosotros estábamos custodiando en un espacio no académico, ¿no? Y bueno, esa es parte de las actividades que nosotros hacemos. La otra pues es la docencia, todo el tiempo estamos dando seminarios, talleres, también diplomados, y está todo el asunto también de la extensión, ¿no? Tenemos una publicación, tuvo una primera época en material impreso, ahora está en formato digital, y pues también participamos con otras publicaciones, formamos parte de la Asociación Mexicana de Historia Oral, tenemos contacto con algunos miembros de la Asociación Internacional de Historia Oral, entonces pues nos movemos en muchas pistas, ¿no? Y hacemos muchas actividades todo el tiempo. La manera de trabajar, por ejemplo, los asuntos de la cuestión de la investigación, nos han hecho peticiones específicas y cada uno de nosotros tiene pues los intereses propios, ¿no? Entonces hemos hecho ahí una amalgama bastante interesante con todas las investigaciones. Entonces,
todos los días en horario de 8 de la mañana hasta, en teoría, hasta las 4 de la tarde, pero a la hora que salimos, pues, he sido docente, asesora, entrevistadora, investigadora, escritora, archivista, o sea, de todo, ¿no? Y como les decía, nos llegan los materiales tanto físicos como las transcripciones y luego hay que hacer el trabajo del archivista. Entonces, es lo que les decía, como este circo de 3 pistas, ¿no? En el que nos estamos moviendo. Y en cuestiones de docencia, hemos trabajado con diferentes instituciones, no solamente formando a los chicos de la universidad, sino que llegan instituciones a pedirnos asesorías para proyectos especiales. Por ejemplo, la Catedral del Arzobispado de León tiene un museo y querían hacer la historia de sus piezas. Y como todavía vivían los sacerdotes que habían allegado la colección, querían hacer la historia oral de la colección, pero no sabían cómo, entonces nos pidieron a nosotros a prepararlos para que pudieran hacer este rescate, ¿no? Ese es uno. Otro, nos han pedido primarias o secundarias, los profesores de historia, que trabajemos con sus alumnos proyectos especiales de historia oral, ¿no? Entonces vamos, les damos los talleres, trabajamos con ellos cerca de un mes, les damos seguimiento a su trabajo, ¿no? Y han salido proyectos bien interesantes, ¿no? Niños haciendo historia oral es una maravilla. Y bueno, la otra parte que me ha tocado desarrollar, como mi primera licenciatura es en educación preescolar, vi la necesidad de hacer materiales didácticos por los diferentes públicos que atendíamos, los diferentes alumnos que atendíamos. Entonces, elaboré una serie de materiales didácticos para atender a estos grupos y pues según el grupo se van adaptando y también han sido una maravilla, han sido un éxito estos materiales, que pues la idea no solamente es producir conocimientos, sino que adquieran habilidades y que haya también esta promoción de valores y provocación de actitudes, porque bueno, estamos en un espacio en el que en la universidad le llamamos impacto social, ¿no? Entonces no solamente les enseñamos qué onda con la historia oral, normalmente a mí me gusta terminar los talleres diciendo, en su casa ustedes tienen un montón de tesoros, todas las cosas viejitas de los abuelos, fotografías, hasta grabaciones, que antes en las grabadoras se grababa la voz del bebé mientras pasaba el del gas, y eso es un tesoro. Entonces les hago un llamado a que todos rescaten eso en sus casas. Y lo último, y si no los quieren en su casa, el laboratorio sí los quiere, ¿no? Y así nos han llegado algunos pequeños tesoros. Y bueno, como yo les decía, en la investigación trabajamos de 2 maneras. La propia universidad nos pide proyectos especiales. Por ejemplo, hicimos uno sobre la participación de los legisladores guanajuatenses en los cambios que se le han hecho a la Constitución mexicana. Y de eso se hizo un documental cuando se cumplió el aniversario de nuestra Constitución. Para eso entrevistamos a legisladores que estaban en activo y algunos que ya no estaban en activo, ¿no? Ese fue un proyecto institucional. Otros proyectos, por ejemplo, que es mío, el papel de Lore y el monumento en la construcción de la memoria, Dolores Hidalgo 1976-2004. Aprovechamos también los momentos cuando lo trabajé con la idea de, en estos festejos del Bicentenario y del Centenario, pues aprovechando todo este movimiento y que Dolores Hidalgo se convirtió en un hervidero, ¿no? Entonces nosotros tenemos programas que ya venimos pues de larga data trabajando, pero también encontramos momentos coyunturales y sacamos tiempo para hacer eso, porque les digo, como nosotros nos dedicamos a rescatar los testimonios pensando en el futuro y en otros investigadores, pues hay que ver las vetas, ¿no? Igual que de repente alguien llegó así de, conozco a la secretaria de no sé qué expresidente y tal, o sea, entrevistarla porque tiene 80 años, se hace una historia de vida, se preserva el testimonio, aunque nosotros no lo estemos investigando. También de esas maneras trabajamos. Y bueno, como investigador, ¿qué he tenido que hacer? Pues afilar esta mirada, tener un posicionamiento ético y un posicionamiento epistemológico. Como yo les decía, hasta cuidarme en el uso de los conceptos y demás, y de cómo veo a la persona a la que estoy entrevistando. Y este es otro proyecto muy bonito que se nos pidió. Llegó por accidente de la vida, por una cuestión de la vida, la Fundación Cultural Televisa adquirió la colección de fotografías que todavía se habían podido preservar de un fotógrafo guanajuatense que se llamaba Rutilo Patiño.
Resulta que un estudiante de la universidad de historia era miembro de la familia y él decidió hacer su tesis sobre eso, ¿no? Y cuando se hizo todo este movimiento, que la fundación necesitaba información sobre el propio acervo, pues pensó en su maestra, en Ada Marina, y luego nos buscaron y empezamos a trabajar con ellos. Este proyecto fue una cosa maravillosa porque estábamos hablando de alguien que había nacido en el siglo XIX, que ya tenía muchos años de muerte y que la gente que lo conocía, la poquita que lo había llegado a conocer, tenía 80 y algo de años, y pues era ya ni siquiera los hijos, era un yerno, ¿no?, el que nos podía hablar de esas cosas. Y se hizo toda una estrategia para poder cercar, ¿no?, cuando no había la posibilidad de entrevistar a gente más cercana y mucho menos al propio fotógrafo, ¿no? Entonces se hizo una cronología de fotografía en México y un directorio de informantes que tenía que ver con fotógrafos guanajuatenses que estuvieran en activo, que trabajaran a la vieja usanza, y así fuimos jalando el hilito y algunos dijeron, ah, sí, el que me enseñó a mí conocía a Rutilo Patiño, ¿no? Y fue un proyecto del que yo me quedé enamorada y, como les decía, yo empecé trabajando pintura, entonces ahí me quedó perfectamente, ¿no? Otra vez la imagen y la oralidad, que eso pues me ayudó mucho para poder hacer el análisis de las entrevistas, ¿no?, o ver otras cuestiones. Y para este proyecto lo que hicimos, aparte de entregarles a ellos una cronología, el propio directorio de informantes, les dimos los testimonios en audio, la transcripción, su ficha catalográfica y las fotografías. Esta estructura revela el tipo de materiales que custodiamos en el laboratorio. Y también hicimos de manera interna un análisis de las entrevistas. Aquí están el directorio de informantes, como yo les comentaba, y pues bueno, ahí le pusimos de quién es la entrevista, en qué lugar estaba y la ocupación que tenía, con esta idea de poder, esto les revela cuáles fueron como los ejes que fuimos trabajando y el perfil que tienen cada uno de los informantes. Aquí están algunas fotografías, justo el señor que está aquí de la camisa gris de rayitas es su yerno, y la fotografía que tienen en sus manos pues es de él cuando se casó con la hija de Rutilo. Y esta fotografía que está en la esquina es el tipo de trabajo que hacía Rutilo Patiño. Es muy importante porque, bueno, estaba este pequeño estudio ahí en un rinconcito de Guanajuato, entre Valle de Santiago, Jaral de Progreso, esa zona, y resulta que el señor estaba haciendo fotografía de vanguardia, ¿no? Y se preguntaban, o sea, ¿cómo es que ese señor ahí que tomaba la foto de los niños que salían de la primaria y tenía este tipo de obra? Por eso la adquirió precisamente la Fundación Cultural Televisa, ¿no?, por el tipo de fotografías. E hicimos unos descubrimientos maravillosos, incluso aquí está en la fotografía este chico con la camisa roja, que es Andrés, el miembro de la familia que nos acercó, que dice, pues que cuando era niño nos acomodábamos las fotos esas que todavía estaban en placa de vidrio, ¿no? Así nos deshicimos de varias en el juego, ¿no? En fin, bueno, todo eso sale en las entrevistas de historia oral. Y bueno, esto fue lo que les entregamos a ellos, un paquete diseñado precioso en esta caja, usando las propias fotografías de Rutilo. Venían, como les digo, los audios, un pequeño álbum fotográfico. No, me enamoré de este proyecto. Mis dos grandes amores, la imagen y la oralidad juntos. Y bueno, me di cuenta justo al hacer una retrospectiva de mi propio trabajo que siempre lo había hecho a través de historias de vida, que eso me había facilitado mucho poder armar mis investigaciones. Otros investigadores lo trabajan diferente, hacen una pequeña historia de vida al principio y luego se van para la temática en específico, pero yo la trabajo, o sea, es mi eje transversal, ¿no? Estoy haciendo un recorrido, me voy con él, ¿no?, siguiéndolo de la mano en toda su vida, y luego ahí voy sacando, ¿no?, estos hilitos sobre mi temática, porque yo me di cuenta que lo que estaba haciendo era como no intervenir en su memoria, sino permitirle que él mismo me llevara por su cronología de vida. Al principio lo hice de una manera muy intuitiva, pero después lo hice de una manera muy consciente, porque así él me iba ofreciendo estas vetas por dónde tener que irme, porque si yo empezaba a hacer las preguntas como en bruto, yo mismo le alteraba como este orden de su memoria, lo obligaba a salirse un poco de sí mismo para seguirme a mí. Yo dije, no, o sea, lo que te están diciendo con la historia oral es que trabajas memoria, es que él te lleve a ti. Entonces, ¿cómo? Pues con la historia de vida, o sea, por donde él te quiera llevar. Cosa
que ha hecho que en algunos de mis proyectos tenga hasta 10 entrevistas de una misma persona, porque así el entrevistado me lo ha pedido, ¿no? Hay algunas entrevistas que igual le comentaba a algunos compañeros que me acusarían de que no son entrevistas, porque el entrevistado habla y habla y habla lo que necesite, ¿no? Y ya después en un segundo momento, pues ya le digo, oye, sobre esto y demás, ¿no? Ha sido bastante interesante, incluso para conocer la naturaleza humana y conocer la mía, ¿no? También esta necesidad de, ¿no? Y digo, no, detente, ¿no? Conocerme también cómo son mis maneras de preguntarles o de dejarles ser, son las maneras en que yo me pregunto y me dejo ser, ¿no? Son aprendizajes fuera de la propia investigación que pues hacen crecer también los proyectos, ¿no? Y también me di cuenta que un eje muy importante para mis investigaciones era el asunto de la identidad. Y empieza, como les decía, el asunto de la imagen, la música, el arte siempre ha estado pululando por ahí. Y en algún momento me decidí por empezar a investigar sobre música en León, que es el lugar donde yo nací, a 1 hora de Guanajuato, 1:15 más o menos. Y la primera incursión que hice fue esta, y le puse a este proyecto Entre las resonancias de Allá en el Rancho Grande y Avándaro, memorias e identidades a partir de la música. ¿Y por qué puse estos dos ejes? Allá en el Rancho Grande es esta primera película en donde se encumbra, ¿no? esta imagen del México rural, ¿no? Y con Avándaro pues llegamos al rock, ¿no? A esta gran presencia del rock. Yo decía, ¿cómo los leoneses se han movido a partir de estos géneros musicales? Y me fui a un seminario de arte, música y conducta que yo conocía en León. Yo decía, ¿en dónde voy a encontrar a mis informantes? Pues ahí están, ¿no? Estos son melómanos que se reúnen a hablar de música. Yo dije, ¿qué voy a andar buscando en otro lugar? Ahí están. Y pude trabajar con el profesor, que es una maravilla, un melómano incansable, y estas dos compañeras. Y con ellas trabajé cuestiones generacionales. Igual les decía lo de la historia de vida, ¿no? Y me llevaron desde Cricri, las canciones de cuna, hasta las canciones con las que se enamoraron, ¿no? Igual ellas me llevaron por estas historias de vida de una manera muy, lo voy a decir así, pues hasta romántica, ¿no? Que eso también revela información importante. No era solamente la música, eran los valores familiares, era la música que se escuchaba en las piquitas, porque pues en León se hace todas las cuestiones de calzado. ¿Qué se oía en las piquitas, no? Lo que oía su papá cuando llegaba cansado, ¿no? A la casa, que si era la consola, ¿no? Que si se escuchaba cómo giraba esta aguja, ¿no? Salieron cosas preciosas. Aquí está el profesor y algunas de las chicas que pude entrevistar. Y bueno, después me decanté por el rock, ¿no? No me había percatado hasta que hice la investigación de cómo era tan importante el rock en una ciudad tan conservadora como León. ¿Quién lo diría, no? Por eso no hay que irnos con los imaginarios, hay que preguntar lo obvio. Y una de estas cosas, yo le puse a este proyecto Implorando Rock, Voces en Rebeldía, León, Guanajuato, segunda mitad del siglo XX. He tenido la oportunidad de poder entrevistar a músicos que ahorita andan entre sus 60, 70 años, que inclusive llegaron a la Ciudad de México a tocar con gente como Alex Lora, y aquí está uno de mis informantes, Alejandro, precisamente con Alex Lora al fondo. Y las primeras entrevistas con las que trabajé igual fue con este melómano que les digo, Carlos Flores Montúfar, Guillermo Rangel Brizuela, que le dicen el Berry por Chuck Berry, tiene un tatuaje hermoso aquí de Chuck Berry, y Mario Vázquez Rico. Mario es vocalista de una agrupación, ahorita les voy a decir cuál, y Berry fue su guitarrista. Y la agrupación es Torre de Babel. Esta agrupación justo acaba de cumplir 20 años, tuvieron una tocada de aniversario y con ellos me fui reconstruyendo esta imagen de León como una ciudad en donde la juventud se movía, ¿no? Y empecé a encontrar enclaves, puntos de encuentro de los jóvenes con todas estas manifestaciones, el lenguaje, la ropa, el tipo de música, ¿no? Para que me mostraran pues justo ellos la ciudad desde ese punto de vista. Aquí está una foto del grupo, yo creo que está de tener como unos 15 años más o menos. Y bueno, después de escuchar estos primeros testimonios, decidí hablar de León desde este ángulo, ¿no? Una ciudad en la memoria, León 1962 al 2000. Igual aquí están estos informantes y se fue ampliando esta cartera. ¿Y cuáles fueron mis descubrimientos, no? Que estos grandes músicos habían llegado a León como Bill Haley o los McCoys.
en estos espacios, ¿no?, de diversión, que se van a cruzar luego con otro proyecto que es de lucha libre en León, aunque esto es bien interesante. Y luego surgen los grupos locales, ¿no?, que fueron importantes y que inclusive llegaron a tener música conocida en todo el país, ¿no? Y bueno, de los descubrimientos aquí fueron estos espacios. ¿En dónde escuchaban la música? ¿Cómo eran, por ejemplo, esas fiestas, esas reuniones familiares, las tardeadas, los eventos escolares, donde conocieron al novio, a la novia, etc.? ¿Y cómo eran los cafés? Y me decían, me llevaban así, en esta esquina estaba tal cafetería, pero te venías a esta otra y estaba tal otra cafetería. Ah, y Hoyos Funky, pues allá por tal colonia, era como pues como si fuera una fábrica abandonada, y pues ahí se hacía la tocada clandestina, ¿no? O sea, igual los espacios, los permitidos y la clandestinidad, cómo dialoga, ¿no? Y con este proyecto me fui entrevistando a músicos de diferentes generaciones y vi cómo se fue reconfigurando la ciudad, ¿no? Hasta esta ciudad que le dicen el León de la zona dorada, donde ya son niños, ya no eran los obreros o hijos de obreros haciendo rock, sino estos niños que habían estudiado en la Ibero, en la Salle, tipo físico Leonardo de Lozane, haciendo música, ¿no? Pero ya desde diálogo, desde otra postura ideológica, ¿no? Y eso también fue muy, muy interesante, como ir viendo todas estas capas, ¿no?, de la juventud en León, sí, pero en León de qué tiempo, ¿no?, y en qué espacio. Y así sigue la lista de los espacios, ¿no? Pero luego dije, ya no solo en la ciudad, sino en el cuerpo. Y tuve la oportunidad de entrevistar a esta mujer que utilizaba el canto como una herramienta para la labor de parto respetado que está tan llevado y traído en los últimos tiempos, ¿no? Y con este testimonio fue una cosa muy bonita, porque ya no solamente trabajé, como les digo, los espacios geográficos externos, ¿no?, donde nos movemos, la ciudad, la calle, ¿no?, sino de esta apropiación del propio cuerpo. Y eso me ayudó mucho, que era lo que yo les comentaba a algunos estudiantes hace un par de días, que nosotros trabajamos con la oralidad. Y pues esta es nuestra caja de resonancia, ¿no? Estamos trabajando con la voz, y si nosotros podemos hacerlo de una manera consciente durante una entrevista y aplicamos un poquito lo que Katia hace con estas mujeres, pues podemos obtener testimonios que todavía provengan de lugares como más profundos, ¿no? Poder despertar se me va la palabra, ¿no?, lo que está como en el inconsciente y demás, de una manera respetuosa, amorosa, sostener al otro, y eso lo trabajaré posteriormente. Me gustaría seguir incursionando en eso. Y bueno, aquí igual trabajé por generaciones, ver cómo había llegado la música a su familia y de cómo ella también había tomó a la música y tomó la enfermedad, la música que estaba con el papá, los tíos, el abuelo, siempre perteneciendo a grupos musicales, de cómo la madre se enferma de cáncer y luego usa la música, ¿no?, para estos asuntos de curación, y es como llega a la cuestión del parto respetado. Que ese proyecto también estuvo bastante interesante. Y bueno, como yo les decía, en algún momento yo estuve muy interesado y sigo interesado en cuestiones de imagen. La primera investigación grande que tuve en cuestión de imagen fue trabajar los calendarios, estos calendarios hermosos, ¿no?, con estas escenas nacionalistas del el charro, la china poblana y demás. Y lo que hice fue, igual, quiero saber sobre calendarios desde la vida cotidiana, entonces me agarré una calle de León donde estaban los negocios más antiguos, el peluquero, la tienda de vinos, la de ultramarinos, ¿no?, que le dicen, una papelería, preciosos también estos locales, lo que son unos museos en sí mismos, y estaban los dueños originales de las tiendas. Entonces también están bien bonitas estas entrevistas porque me hablan de toda la cuestión del comercio en aquellos años y de cómo se regalaba toda esta parafernalia para fin de año, y de hecho ellos tenían todavía algunos ejemplares colgados en sus paredes, ¿no? Y como les decía, ahí estaba el asunto de la imagen con la oralidad. Y bueno, luego me fui a estudiar cuestiones de moda a través de la ropa, ¿no? Me fui desde el siglo XIX a través de estas publicaciones, y cómo unir la historia oral. Es que yo siempre encuentro la manera para unir de todos mis intereses, ¿no? Está este hombre, Mariano González Leal, cuya es un notario,
que tiene su casa, la mantienes como un museo, tú entras y está el siglo XIX ahí, así como tenía la abuela, las tías en la casa, está hasta la jaula con los canarios que ya no están, pero está la jaula, y él tiene una memoria maravillosa. Entonces me llevó a través de su memoria a recorrer las memorias familiares y me mostró todos estos objetos que tenían que ver con el siglo XIX. Y aquí está, ¿no? Revistas de moda, la ropita y demás, ¿no? Bueno, esta es, me voy un poquito rápido por las cuestiones de tiempo, y esta otra que he venido realizando desde hace bastante tiempo, que es la interpretación de la representación del matrimonio y el amor en la fotografía del México porfiriano. Y para darle seguimiento, aquí lo trabajé en el siglo XIX, ¿no? Que esto me da las bases para entender el amor en el siglo XX. Y esta es la investigación desde la historia oral, las memorias del corazón, reflexiones en torno al amor. Y como este tema es un poquito complejo de trabajar porque implica cuestiones de sexualidad, infidelidad, casas chicas, etc., lo que hice fue, estos son mis informantes, llevarlos de la mano por la historia de amor del abuelo, de los padres, hasta llegar a la suya, igual en cuestiones generacionales. Y así ellos me llevaron viajando, por ejemplo, esta mujer, ¿no? Me sacó sus recuerdos familiares, las fotos de los abuelos, las de los papás y las propias, ¿no? Y finalmente está este proyecto, como yo les decía, tenemos proyectos institucionales que nos piden de manera expresa, proyectos que nosotros vemos necesarios, nos sentamos todo el grupo de trabajo y decimos, esto es lo que hay que trabajar, se necesita, y también los proyectos que nos llegan, como ya les decía, proyectos de fuera, ¿no? Y en este caso nos invitó el Archivo de Identidades, el Museo de Identidades Leonesas, que van a hacer una exposición temporal sobre la lucha libre en León, y nosotros estamos haciendo la parte de las entrevistas, una pequeña porción de la curaduría va a ser la proyección de un video, y nosotros estamos haciendo las entrevistas. Y pues hemos conocido a luchadores pues muy importantes que quedan vivos en León, ¿no? Y pues bueno, a grosso modo, ¿cómo vemos nosotros las entrevistas en el laboratorio? A través de todas estas investigaciones, como narrativas retrospectivas que tienen una perspectiva generacional y que son memorias personales que tienen un significado público y colectivo, porque no es lo mismo, lo hemos descubierto en los proyectos, entrevistar a las personas por separado o hacer las entrevistas en grupo, ¿no? Estas entrevistas colectivas. Y bueno, cuando narramos historias de vida también lo hacemos desde la perspectiva de nuestro género. Pues narrar desde el propio género también aporta a los relatos orales una suposición socializada de cómo deberíamos comportarnos. Y esta ha sido como otro de los descubrimientos obvios, ¿no? Parecería obvio, pero al principio yo no era tan consciente. Y fíjense que eso de que yo estaba trabajando con cuestiones de género, pero al principio yo no iba por eso y no era tan consciente de que me lo estaban diciendo desde esa posición, ¿no? O sea, una parte de mí sí, pero la otra no. Y ahora es una beta que le he dado para pues explorarle con todavía mayor profundidad, ¿no? ¿Y cuáles son todas estas revelaciones que nos dan en nuestros proyectos? Pues esto, la memoria individual, la colectiva y la cultura que cada uno de estos proyectos nos habla de una cultura visual, de una cultura musical, de una cultura de género que se gesta dentro de los propios grupos, que nosotros tenemos que ir a verlas desde ellos, no imponerlas. Con estos significados conscientes e inconscientes va a estar la nostalgia, la memoria selectiva, la influencia de versiones colectivas del pasado, que también es bien interesante ver cómo llevamos a través de las entrevistas a que ellos salgan de esto que les han enseñado, de esto que ellos mismos han interpretado para que se pueda reflejar su propia postura, que es muy bonito cuando se logra llegar hasta ese lugar. Cómo está la influencia de la ideología, todos estos silencios, discrepancias que luego también nos llegan a señalar de que si eso es historia o no. Sí, porque estamos buscando la memoria, y en la memoria hay silencio y discrepancia, y va a ir evolucionando, cambiando, transformándose, etc. a través del tiempo. Todas estas retrospecciones, recuerdos, los significados de la experiencia histórica, las representaciones, lo que se vive y lo que se recuerda, que no es lo mismo. Memoria, significado, representación y el cuerpo, ¿no? Y bueno, esta construcción para nosotros en el Laboratorio de Historia Oral de la Memoria Histórica tiene que ver con cómo las mujeres y hombres le dan sentido a la experiencia,
cómo el pasado se vuelve parte del presente, cómo lo usan para interpretar sus vidas y el mundo alrededor, y cómo el pasado, esta ya la puse. Y bueno, ¿para qué la historia a través de la oralidad? Para acercarnos a las temáticas con otra mirada, revisar el bagaje metodológico tradicional de la propia historia, ampliar los cambios, incluso de la historia oral, porque seguimos transformando. Ampliar los campos de investigación histórica, rescatar a los actores sujetos sociales históricos, dar a los actores sujetos sociales históricos una imagen real de sí mismos, otorgarle una memoria colectiva a actores sujetos sociales históricos como grupo social específico y dar luz a la experiencia del mundo a través de problemas específicos. Y como archivista, después que llega todo este material, volvernos curadores de colecciones, colaboradores académicos de estudiantes, creador de fuentes. Tenemos que pensar y repensar en todos estos momentos, ¿no? Porque yo como investigador esbozo las entrevistas de una manera, pero hay que clasificarlas de otra, ¿no? Y asegurar que tengan accesibilidad, que estén protegidos y las cuestiones de privacidad ahora con todas estas leyes, ¿no? De la protección de datos personales y demás. Integrar estas colecciones institucionales, conservar, investigar, difundir y anticipar las preguntas de futuros investigadores. Como les decíamos, luego hacemos cosas para conservar el testimonio, aunque no estemos trabajando esa línea temática, ¿no? Y hacer un análisis permanente de cuestiones legales y derechos de autor para la difusión de estos materiales dentro de las propias publicaciones o foros, ¿no? Y pues bueno, esta es mi participación y algo pues de lo mucho que he podido experimentar desde el 2008 que me integré a trabajar al Laboratorio de Historia Oral. Y pues muchas gracias.